Lesiones es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, como muy bien les decíamos al inicio del programa, y para ello hemos invitado a Eti Ociel, médico cirujano, fisiatra, especialista en medicina deportiva. Bienvenida, Eti, gracias por acompañarnos el día de Hola hoy. Irla, encantadísima de estar hoy aquí contigo. No, imagínate, nosotros más bien encantados porque nos vas a ayudar a entender un poco sobre esto del tema de las lesiones en este momento en el que muchísimos venezolanos están en una moda, o no sé si llamarlo moda exactamente, pero bueno, estamos en una onda del running, de subir al Ávila. Hay muchísima gente que en este momento está subiendo al Ávila, experimentando esto más ahora que en años anteriores. Pero justamente quisiera iniciar esta conversación antes de entrar en el tema de los running, por ejemplo. ¿Qué es una lesión y cuáles son a lo mejor las más frecuentes? ¿En qué tipo de disciplina son a lo mejor donde se producen mayormente lesiones? Ok, fíjate, importante, yo quiero abrir con una cosa que yo he denominado, bajo mi autoría, la ley de los 10 días. Eso es, que si tú tienes un dolor que tiene más de 10 días de duración, que se hace más intenso con el paso del tiempo, que no mejora con reposo, que ya probaste ponerte hielo y tomaste algún antiinflamatorio y no ha mejorado, que no aparece solo en la actividad deportiva, sino que también aparece en actividades de vida diaria como bajar y subir escaleras, definitivamente, señor, señora, usted está lesionado. Entonces, ese es el momento de ir al médico para que se haga un adecuado diagnóstico y proponga un adecuado tratamiento. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Porque nos han inculcado un poco de que deporte es igual a sufrir y es igual a aguantar a dolor. Que el dolor, hay que sentir dolor. Exacto, entonces si no hay dolor, no hay ganancia, ¿no? Dice una frase por ahí. Entonces, la pregunta, y es lo que la inquietud que tenemos los médicos que nos dedicamos a esta área, ¿por qué aguantar dolor si hacer deporte debe ser placentero? De hecho, en casi todas mis publicaciones yo siempre pongo correr es un placer. Debe generar placer, debe generar bienestar, debe generar sensación de plenitud. En ningún momento debe doler. Ojo, hay algunas cosas que pueden sentirse como adaptaciones a la actividad deportiva, que no son lesiones, que son pasajeras y que no afectan ni limitan en ningún sentido. Entonces, en ese momento en que la persona reconoce, bueno, ya pasó un tiempo, debo ir al médico. No somos superhombres, no somos supermujeres. Hay que bajarle un poquitico al ego y entender de que, bueno, que yo necesito a alguien que me ayude, a alguien que colabore conmigo y a alguien que me guíe en este proceso de hacer ejercicio. Si es verdad que de un tiempo para acá está de moda correr, es fashion, ¿verdad? Es un ambiente, es socializar y eso nos ofrece muchos beneficios desde el punto de vista de salud, ¿verdad? Porque hacer ejercicio cardiovascular nos protege a largo plazo de hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol, todas esas enfermedades crónicas. Además, entonces, una persona que hace ejercicio, no importa la disciplina que sea, es una persona motivada, es una persona que se siente mejor con su cuerpo, es una persona que está más enfocada. Entonces, fíjate, son muchos beneficios, pero hay otra contraparte, que es la contraparte de las lesiones. Entonces, en general, para entender que es una lesión, es una sintomatología que está asociada al dolor. Puede venir o no acompañada de elementos como aumento de volumen o lo que conocemos los médicos como edema, ¿verdad? O hematoma, que es morado en el área, ¿ok? Y evidentemente hay limitación funcional, es decir, tiene alguna restricción en el movimiento de la articulación como tal o de ese sitio anatómico. En el caso de los running, ¿cuáles son esas lesiones más frecuentes? Sí, mira, en líneas generales, los que corren se lesionan del ombligo hacia abajo, ¿ok? Porque es lo que más se usa al momento de correr, aunque también corriendo movemos miembros superiores y abdominales, o sea, necesitamos la fuerza de los abdominales, pues es más la descarga de peso en los miembros inferiores lo que genera esas lesiones. Entonces, si vamos de abajo hacia arriba, nos vamos a encontrar en la planta de los pies la sobrecarga de una estructura que se llama fascia plantar, que es una estructura tendinosa que está ahí y que se inserta justo en el talón y produce dolor ahí, en el talón, sobre todo después del reposo. Es el paciente que te dice, mira, Eti, yo cuando me levanto... Terminé la carrera y... cuando se levanta y apoya en la mañana es cuando más dolor tiene. De hecho, va cojeando al baño. Pero esto es inmediatamente, Eti, luego de una carrera, de un entrenamiento. ¿Puede o no? Puede ser inmediatamente o no. De hecho, en el interrogatorio que se le hace al paciente dentro del consultorio, tú le preguntas, mira, ¿esto te duele antes, durante, después? Y si es después, ¿cuánto tiempo después? Porque eso nos da pistas a nosotros los médicos para entender y hacer un diagnóstico.
¿Cuáles son esas otras lesiones, digamos, Ok, entonces fíjate, frecuentes? de planta de los pies subimos un poquitico Ajá. más. En la tibia hay una patología muy común en corredores que se llama periostitis tibial, que es la irritación de la capita superficial del hueso Ajá. de la tibia, que produce un dolor tipo punzante más o menos a la mitad de la tibia, sobre todo después de trabajos de velocidad o de un aumento no progresivo de la distancia. Es una persona que, por ejemplo, venía corriendo 10 kilómetros, 10 kilómetros, 10 kilómetros a un paso promedio y un día se metió en un 21 kilómetros, corrió 21 sin prepararse a un paso más rápido de lo que él normalmente manejaba y presentó esa sintomatología. Si subimos un poquitico más, nos vamos a encontrar las lesiones que van en la rodilla, que puede ser en cara anterior, que se llama la rodilla del corredor o del saltador, y en los laterales, que es la irritación de la banda iliotibial, que es una estructura tendinosa que corre a los lados del muslo. Fíjate que son lesiones más o menos, más que todo tendinosas, aunque hay lesiones óseas asociadas. Más o menos estas lesiones que yo te estoy hablando, de cada 10 corredores, de 8 a 9 la presentan. Es súper común en consulta. De hecho, yo nada más con escuchar la narración del paciente ya sé qué es lo que tiene, porque es muy común y es el día a día de la consulta. En el caso de los running, ¿qué otras disciplinas deportivas son frecuentes en presentarse algún tipo de lesión? Sí, bueno, si hacemos la parte superior, si nos queremos dedicar a la parte superior de nuestro cuerpo, pues podemos hablar de los nadadores, ¿verdad? Que usan más tronco superior que tronco inferior para avanzar, ¿verdad? En su brazada. Y entonces ellos presentan lesiones más que todo de hombro y de codo, ¿ok? En hombro la lesión más típica es la lesión del bíceps, ¿ok? Que es el músculo que tenemos aquí, pero él tiene un tendón largo que pasa por aquí, que se queda atrapado entre dos estructuras óseas y se llama una tendinitis bicipital y duele más que todo en movimientos de flexión de hombro, ¿ok? Fíjate, nuevamente son estructuras tendinosas. Todas estas lesiones que yo te estoy hablando son lesiones que si se hace un diagnóstico son perfectamente tratables y después de un tiempo considerable el paciente vuelve a su actividad deportiva sin ninguna limitación. Eti, ahorita también hay, digamos, una moda de ir al gimnasio, de, insisto, subir al Ávila, por ejemplo, pero vamos a detenernos en el tema del gimnasio. Muchos nos inscribimos y a lo mejor no tenemos esa orientación de un entrenador, sino que vamos directamente a hacer ejercicio cardiovascular, a levantar pesas, sin a lo mejor tener el concepto de lo que significa y el músculo que vas a desarrollar y cuánto peso puede tu cuerpo aguantar. ¿Son frecuentes esas lesiones en estas personas que se están iniciando a lo mejor en un gimnasio? Sí, son bastante frecuentes, pero fíjate, el punto clave aquí está en prevención y no en, o sea, es hacer medicina preventiva en vez de curativa. Entonces, ¿qué se le sugiere o qué se le propone a la persona que quiere empezar a hacer ejercicio? Sobre todo si viene de un tiempo de sedentarismo, ¿ok? Que venga a consulta porque se le hace un examen físico musculoesquelético general. O sea, yo reviso en el consultorio desde la puntica del dedo gordo hasta el último cabello de la cabeza. Ay, qué maravilla, yo como que voy a ir en las próximas horas al consultorio de Eti. Así que es aquí cerquita además. Y yo primero veo cómo está el estado de todas las articulaciones, tobillos, rodillas, caderas, hombros, codos, muñecas, los dedos, cervical, lumbar. Veo cómo está el estado muscular, veo cómo está su flexibilidad, veo cómo está su fuerza, veo qué tipo de pie tiene y le prescribo un zapato para ese tipo de pie. ¿Por qué el tipo de pie? Bueno, porque a partir de las características del tipo de pie se prescribe un zapato específico que también previene lesiones. Porque si nosotros vamos a correr, incluso si corres dentro del gimnasio, así sea 10 minutos para hacer cardio, corres con el riesgo de, si no estás usando un zapato adecuado, lesionarte en los pies. Entonces, todo eso se hace en el consultorio de forma preventiva, antes de empezar la actividad deportiva. Entonces, con todo eso que yo encuentro, abrimos un panorama y vemos objetivos a corto, mediano y largo plazo de la persona, tomando en cuenta sus antecedentes. ¿Qué hizo? ¿Qué deporte hizo de niño? ¿Qué actividad hizo en los últimos 5 años? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Para qué hace deporte? Ah, bueno, tú quieres hacer actividad deportiva porque quieres perder peso o tú quieres hacer actividad deportiva porque te diagnosticaron diabetes, hipertensión y quieres mejorar tu estatus metabólico. Entonces, todo eso se plantea y se arma en conjunto con el paciente. Entonces, el paciente no llega al gimnasio al vacío, llega con un plan previamente indicado por el médico del deporte. Por eso existimos médicos que nos dedicamos a esta área. Incluso, fíjate que yo me relaciono directamente con el instructor. O sea, si va a hacer ejercicios en un gimnasio lejos de mi consultorio, yo le pido que estando con el instructor me llame y yo entonces... Conversas con el instructor. Correcto, quedamos alineados el instructor y yo para que se cumplan esos objetivos. Esto es una maravilla. Sí.
Voy a ir a un corte, yo me voy a quedar aquí conversando con Eti un ratico para que me dé consejos para ir al gimnasio, y a mí que me encanta subir el Ávila, entonces también que me dé esos consejitos de subir el Ávila. Ustedes recuerden que si no han visto alguno de nuestros programas, pueden visitar nuestra página web www.globovision.com en la sección programas, luego soluciones, allí van a encontrar todos nuestros programas. Y si no, puede visitar también nuestro canal en YouTube de Globovisión, allí también van a encontrar todos nuestros programas. Si no vio con Eti el día de hoy, pues más adelante avísele a su familiar, a quien esté interesado en verlo, que también pueden buscarlo a través de nuestra página web www.globovision.com. Ya regresamos con mucho más. Continuamos acá en Soluciones conversando sobre las lesiones, cuáles son las más frecuentes, cuáles son los tipos de lesiones. Justamente entendía que habían agudas y crónicas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuáles son las agudas? ¿Cuáles son las crónicas? Correcto, fíjate, como la palabra lo dice aguda, es que acaba de suceder y lo más clásico es un esguince o un desgarro o un traumatismo, ¿verdad? Es una persona, por ejemplo, que está corriendo y siente una sensación de crack, por ejemplo, en la cara posterior de su muslo, y cuando se voltea y se lo ve inflamado y se lo ve morado. ¿Se inflama inmediatamente? A veces sí, a veces no. Y no, digamos que no prela. O sea, que haya tenido esa sensación de tensión o de jalón y que no venga acompañado de edema o de hematoma, no descarta que sea un desgarro, por ejemplo. ¿Okay? Eso aparece posterior en el tiempo, aunque podría aparecer inmediatamente también. Otra es, por ejemplo, los que suben al Ávila, que un terreno irregular y pisó no suficientemente derecho y el pie hizo lo que nosotros los médicos llamamos una inversión aguda, o sea, una inversión, digamos, brusca de tobillo, aguda en el momento, ¿no? Entonces, que generalmente es hacia adentro, porque los esguinces hacia afuera son muy raros, ¿ok? El 90% de la gente se esguinza con el tobillo hacia adentro. Y, por ejemplo, un traumatismo, se cayó, iba corriendo muy rápido, no vio una piedra y se cayó y se golpeó. Entonces, en líneas generales, en las lesiones agudas lo que hay que tener es sentido común, ¿no? Y, por ejemplo, evaluar cuánto me duele del 0 al 10, siendo 0, no dolor, 10, el dolor máximo que yo he sentido. Entonces, oye, si me estoy acercando a 10, definitivamente es un dolor bien limitante, ¿no? ¿Se puede parar, o sea, una lesión aguda te paraliza en ese momento o puedes seguir haciendo la rutina que estés haciendo y bueno, después veo qué fue lo que pasó? Claro, existen las dos posibilidades y está en la persona decidir cuánto dolor tiene y cuánta limitación le produce ese dolor, ¿no? Lo segundo es, bueno, o sea, si tiene alguna deformidad muy obvia, ¿no? O sea, si se ve el tobillo completamente virado, o sea, evidentemente, por el sentido común, es momento de decidir, bueno, me voy de emergencia para un hospital o para que me atienda un médico y no me aguanto el dolor. Ahora, si es algo muy leve, que no tiene deformidad, que no tiene mucha inflamación, que no se puso muy morado, la persona podría autotratarse antes de ir al médico. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Va a agarrar, vamos a usar la primera herramienta y lo más básico, que es el hielo. Entonces, ¿cómo nos ponemos el hielo? Agarramos una bolsa de mercado, la llenamos de cubitos del congelador, de hielo del congelador, le hacemos un nudito que quede bien compactica y nos la ponemos en la zona donde fue el traumatismo, donde está inflamado, y por arriba lo forramos con papel Emboplast y lo dejamos ahí 20 minutos. Y ahí entra ese conteo de los 10 días que tú nos mencionabas al principio. Ahí podría entrar el conteo de los 10 días, aunque si es una lesión muy obvia, muy escandalosa, es menos de 10 días, o sea, no esperes más de 3, 4, porque además hay gente que tiene el umbral del dolor muy alto, aguanta dolor y a lo mejor se fracturó y no sabe que está fracturado. Esto te lo digo por experiencia propia, porque yo me caí también, en una oportunidad me caí surfeando y tenía una fractura de codo, pero como yo aguanto dolor, pues en el momento no me di cuenta. Y fui porque, bueno, para descartar, pero fui muchas horas después y tenía mi fractura. A mi mamá le pasó así, tuvo una fractura en un pie, aguantó, tenía dolor, pero pues creo que aguantó muchísimo. Cuando fuimos al médico, wow, es una fractura en el pie. Correcto, por eso te digo, sentido común. O sea, había algo dentro de mí, yo que soy médico, que me dedico a esto, había algo dentro de mí que me decía, algo está mal. Ve para que te saquen una rayos X, aunque no te duele tanto, algo, porque yo escuché el crack. O sea, cuando yo me caí, yo escuché el crack, yo sabía. Pero bueno, no me dolía tanto. Entonces, digamos que manejar ese tema del dolor. Las crónicas. Sí. En las crónicas es una lesión que se da progresivamente, que generalmente empieza como una molestia.
¿ok? Que no limita, que aparece de forma intermitente, que a veces lo siente, a veces no, entonces a veces se le olvida que la tiene, a veces no. Eso, entonces, va aumentando en frecuencia. Si dolía, por ejemplo, una vez al día, empieza a doler bastantes más horas durante el día o más días a la semana o se encuentra más limitado o se da cuenta que antes podía correr 10 kilómetros fácilmente, ahora no llega ni a 5. ¿En qué casos es más frecuente o en qué disciplina es más frecuente una lesión de estas crónicas que va pues progresando ese dolor y esa Sí, complicación? sí, fíjate, nuevamente el tema de correr, ¿qué pasa? Que cuando nosotros corremos damos muchos pasos. Por ejemplo, hacer 10 kilómetros, que es lo mínimo que tiene una carrera, implica dar mínimo 10.000 pasos. Como base, 10.000 pasos. Entonces, esos son 10.000 veces que la rodilla se flexiona y se extiende, Claro. 10.000 veces que el cuádriceps se contrae y se relaja. Entonces, si durante el día normalmente una persona da 5.000, 6.000 pasos, ahora imagínate tú 10.000 pasos en 1 hora. Entonces, eso es un sobreuso importante para las articulaciones, para los músculos, para los tendones, y por eso es que está aumentado el riesgo de lesión. Entonces, Además del running, ¿en qué otro caso puede ser? en todo lo que implique movimientos repetitivos, trotar o correr, nadar, el tenis, el golf, el básquet, todo lo que implique movimientos repetitivos, incluso subir al Ávila también es una forma de Claro. hacer ejercicio cardiovascular con movimientos repetitivos, pero que tiene además una dificultad extra que es la inclinación de la montaña. Y además todo lo que implica dar pasos en terreno irregular, porque la montaña es completamente irregular. Nos dabas ese consejo, Eti, justamente de llegar a la casa, buscar una bolsita de mercado, colocar el hielo. Pero si en ese momento que tenemos esa lesión, que escuchamos ese crap, ¿qué hacemos? ¿Cuál debe ser esa reacción inmediata de ese deportista, de esa persona que está a lo mejor subiendo el Ávila, que está entrenando para una carrera? Si tiene posibilidades, pues retirarse e irse para su casa para ponerse inmediatamente hielo. Yo recomiendo no progresar con la actividad física, sino atacarlo de momento. Tengo muchos pacientes, corredores súper experimentados y intensos, que se llevan su cavita de hielo dentro del carro a donde Claro. van a correr, y terminando de correr se lo ponen de forma preventiva. No necesariamente con la lesión, sino que, por ejemplo, un corredor que sabe que sobrecarga las pantorrillas al correr, que es muy común, si tiene el hielo y se lo pone inmediatamente terminando de correr, pues él está haciendo en ese momento prevención de una lesión que pueda aparecer tipo crónica a futuro. ¿Cómo se diagnostican las lesiones? Claro, fíjate, evidentemente en el consultorio hacemos un diagnóstico uniendo pistas, ¿ok? Primero yo escucho al paciente que me cuenta qué es lo que le pasó y cómo ha sido todo ese desarrollo, ¿no? ¿Cuándo le pasó? ¿Hace cuánto? ¿Relacionado a qué? En general las lesiones deportivas tienen un evento específico que tú con preguntas claves le haces al paciente ubicar el evento. O sea, por ejemplo, no, bueno, es que a mí me duele la planta del pie. Bueno, ¿desde cuánto te duele? ¿Desde hace cuánto? Bueno, más o menos de hace 3 meses. ¿Y qué pasó hace 3 meses que te empezó a doler? Bueno, entonces él piensa y dice, es que cambié el zapato. Ahí está, clave. Entonces hiciste un cambio de zapato que no era para tu pie, que hizo que se te lesionara la fascia plantar, ¿no? Ok. Entonces, después pasamos al momento de hacer el examen físico. Entonces, aparte de que si duele, por ejemplo, la planta del pie, yo le hago un examen general, porque nosotros estamos constituidos por cadenas. Nosotros estamos constituidos por cadenas musculares. Entonces, una estructura está unida por eslabón a otras estructuras que pueden también lesionarse de forma asociativa a esa. Entonces, bueno, se busca la parte anatómica donde duela, se hace el diagnóstico y dependiendo de ese diagnóstico, pues entonces planteamos un tratamiento. Hay algunos casos en que es necesario parar la actividad deportiva por algunos días mientras la estructura se recupera. Hay otros en que tú los puedes tratar mientras lo dejas haciendo la actividad deportiva, o le das una opción. Por ejemplo, un corredor que está lesionado y que va a tener que dejar de correr por 2-3 semanas, tú le propones hacer un reposo activo. Por ejemplo, le dices que puede nadar o que puede montar bicicleta. Entonces no lo dejas sin hacer cardiovascular, mantienes el cardiovascular, pero proteges la estructura lesionada. ¿Cuáles son esas principales complicaciones tras una lesión? Bueno, claro, si no se trata en el momento, me imagino que me está... Claro. Bueno, puede progresar a algo más grave y algo más limitante. Por ejemplo, la periostitis tibial que yo te comentaba antes en el bloque anterior, si no se trata en el momento, evoluciona a una cosa que se llama una fisura por estrés.
a la tibia, se le hace un trazo de fractura tal cual como que si hubiese recibido un traumatismo, pero sin el golpe, sino que por roce de un tendón que está por detrás de la tibia, que es la que le irrita, se debilita tanto el hueso en esa porción que puede llegar a fracturarse. Entonces, fíjate que una lesión muscular y tendinosa evoluciona a una lesión ósea. Y ahí sí ya no hay otra opción, sino que tiene que parar y se trata tal cual como una fractura, como que si el paciente tuviese una fractura. Entonces, si ese paciente hubiese escuchado a su cuerpo en el momento adecuado y viene a consulta y se trata con él, digamos, se le pone el tratamiento preciso, no llega a esta complicación. ¿Quiénes son más propensos, Eti, a sufrir a lo mejor alguna lesión, las mujeres o los hombres? Las mujeres a lo mejor son más preventivas que los hombres. ¿Hay alguna diferencia allí? Eso me lo vas a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Estamos conversando con Eti Ociel, médico cirujano y fisiatra. Además, es especialista en medicina deportiva, quien nos está ayudando a entender un poco eso del tema de las lesiones, cuáles son las complicaciones y además cómo debemos tratarlo si en algún momento que estamos haciendo algún tipo de ejercicio, algún tipo de disciplina, pues tenemos alguna lesión, algún dolor, qué hacer y a dónde ir. Es lo que nos está ayudando a entender Eti el día de hoy. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Continuamos con más acá en Soluciones. Recuerden también que pueden seguir la señal en vivo de Globovisión a través de Globovisión Radio y además en nuestra página web www.globovision.com. Allí también pueden seguir nuestra señal en vivo. Seguimos conversando con Eti Ociel, médico cirujano, fisiatra especialista en medicina deportiva. Justamente habíamos dejado una pregunta al aire. ¿En quiénes son más frecuentes esas lesiones? ¿En las mujeres o en los hombres? Dicen que las mujeres somos más preventivas. ¿Será así? Bueno, además también depende del sitio, ¿no? Okay. Pero fíjate que las mujeres aguantamos dolor con más facilidad por cosas de naturaleza, ¿no? Claro. Los hombres son más cobardes, son más llorones, entonces... aguantan menos y corren a donde... Exactamente, de verdad. Consultan más rápidamente los hombres que las mujeres, pero... si haces por estadística, por ejemplo, las mujeres se lesionan más rápido sus rodillas, por ejemplo, por una cuestión de alineación ósea, okay. De alineación entre caderas, rodillas y tobillos, pues nosotras tenemos un ángulo ahí que hace que la rodilla se sobrecargue más que en los hombres, por ejemplo. Okay. En los hombres tienen, por ejemplo, la columna un poco más rígida y con menos curvatura natural, entonces los hombres hacen más dolor de espalda que las mujeres. ¿Quién lesiona más, quién lesiona menos? Es invariable, yo lo veo por igual en consultorio. Lo importante aquí es que vengan a consulta, claro, que se sinceren consigo mismos y que bueno, acepten. Bueno, pero es un buen dato saber eso, que los hombres es más la espalda y las mujeres sí, más la rodilla. ¿Los tobillos es igual para los dos? Bueno, los tobillos igual para los dos si vamos a hacer ejercicio en zapatos de goma. Ahora, nosotras tenemos un extra ahí, las mujeres, que son los tacones. Los tacones. Y bueno, el tema de manejar los tacones también nos ofrece un aumento del riesgo de lesión asociada en tobillo. Así es. ¿Cómo es el tratamiento, Eti? ¿Cómo debe ser el tratamiento tras una lesión, bien sea leve o crónica o donde hay una complicación? Sí. Fíjate, aquí en el tratamiento, como yo me dedico a medicina deportiva, yo tomo en cuenta un factor extra y es que siempre le pregunto al paciente, tú vas a competir pronto, tú estás inscrito en algo las próximas 2-3 semanas. ¿Por qué? Por ejemplo, los corredores en general se preparan para una carrera. Por ejemplo, ahora viene nuestro único maratón el año que viene, 26 de marzo, que es el Maratón CAF. Para prepararse para un maratón de 42 kilómetros empezamos 16 semanas antes, una persona que ya tenga una base cardiovascular. 16 semanas y ahora primera semana de diciembre. Claro. Entonces, dependiendo de cuánto quede para la competencia, es el tratamiento que yo le voy a proponer a la persona. Si el corredor me dice, mira, yo tengo la carrera en 2 semanas, evidentemente el tratamiento va a ser un poco más rápido y va a ser un poco más agresivo que si me dice, no, mira, estoy relajado, no estoy inscrito en nada y me lo puedo tomar con calma, ¿ok? Entonces, en el primer caso en el que el paciente está apurado, dependiendo de la lesión
lesión, pero en líneas generales hay una herramienta que se llama ondas de choque, que es una terapia en el que tú buscas regenerar el sitio de la lesión, ¿ok? Porque en general estas lesiones son por sobrecargas tendinosas o sobrecargas musculares. Entonces, por la tecnología que utiliza esta herramienta, tú puedes llenar de neocapilares esa zona, esos neocapilares traen oxígeno y ese oxígeno genera un nuevo tejido que se intercambia por el tejido viejo y entonces la persona sale de la lesión, ¿ok? Esto es bastante más rápido y bastante menos conservador, pero produce muy buenos resultados. Antes se usaba solo en atletas de alta competencia, ahora se usa en personas como tú y como yo, que somos recreativos, o sea, nos gusta practicar actividades deportivas desde el punto de vista recreativo, pero que nos gusta competir y entonces queremos rápidamente salir de la lesión. Esa es la opción 1. Ahora, una persona que está relajada, que se lo está tomando con más calma, que no va a competir, podemos entonces iniciar un plan de rehabilitación, ¿ok? Por ejemplo, como me contabas para tu hermana, que tuvo un esguince hace 2 años, pero que nunca se lo trató, probablemente ella tenga una fibrosis en los ligamentos peroneos astragalinos, que son los que unen el peroné con el astrágalo, que es justo lo que se lesiona cuando hay un esguince, que seguramente cicatrizó desde el punto de vista de tejido, no como debe ser, y es esa falta de cicatrización o esa cicatrización patológica lo que hace que se perpetúe la lesión en el tiempo. ¿Y cómo puede recuperarse esas lesiones? O sea, para que no se mantengan en el tiempo, porque entonces, pues puede invalidar a una persona, ¿no? Sí, Pues, no usan tacones, sin duda. Ya no pueden subir a la vila con la frecuencia que lo hacían antes o hacer otro tipo de ejercicios o trotar, por ejemplo. Sí, que la gente se lo toma entonces más relajado y dice, bueno, si no troto entonces no me duele y deja de trotar y se va entonces como autolimitando, pero la idea es completamente lo contrario. Entonces se ingresa a un programa de rehabilitación en donde se hacen 2 cosas básicamente. La primera es tratar ese tejido como tal con herramientas que usamos en el consultorio como ultrasonido, calor, frío, electricidad. Y luego se complementa con un programa de ejercitación para mejorar todo lo que está asociado a ese tobillo, como por ejemplo, control en los gemelos. La musculatura gemelar es una musculatura accesoria al tobillo. Y también como por ejemplo, qué capacidad tiene esa persona de pararse en un solo pie, cómo está su balance, cómo está su equilibrio, cómo está su musculatura abdominal, porque lo que está en el centro del cuerpo también ayuda al balance de las articulaciones que están por debajo de ellos. Entonces todo eso se hace en un programa que es más lento, más progresivo, más conservador y que dura mínimo 1 mes en comparación con el otro que dura 2-3 semanas. Claro, en ese caso de personas que tengan a lo mejor una carrera de manera inmediata. ¿Cuáles son, digamos, una persona que pues esté acostumbrada o que esté realmente o normalmente, perdón, haga algún tipo de ejercicios, pues conoce su límite, sabe hasta qué punto va a llegar, cuántos kilómetros va a trotar? Pero una persona que a lo mejor en este momento nos está viendo y está iniciándose en esto del running o de ir al gimnasio o de subir al Ávila, a lo mejor tiene esa adrenalina de estoy haciendo ejercicio, me siento bien, estoy subiendo al Ávila y wow, se respira un ambiente espectacular y entonces tiene esa adrenalina de seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Qué consecuencias puede traer eso para esa persona a lo mejor? Sí, bueno, evidentemente las consecuencias iniciales las puedes sentir inmediatamente después de hacer ejercicio, que es lo que conocemos como dolor muscular tardío, que es un dolor completamente benigno, que aparece más o menos a las 24 horas después del ejercicio y que es un dolor que está relacionado por ruptura de las fibras musculares que rozan unas con otras. Eso se llaman microrupturas y produce un dolor generalizado. Los conocemos todos, los que a lo mejor hacemos ejercicio, dejamos de hacer y después retomamos. Eso es un dolor benigno que aparece a las 24 horas, hace un pico más o menos a las 72 y después se va quitando progresivamente, pero de ninguna manera es limitante, ¿ok? Es un dolor sabroso, es un dolor de sentir, bueno, hice ejercicio, activé mi cuerpo, pero de ninguna manera estoy limitado para el resto de las actividades, ¿ok? Ahora, como hablábamos antes, un dolor que ya ha aumentado en intensidad, que la persona, está definitivamente adolorida constantemente, que no ha mejorado, que ya pasaron 10 días, que no ha mejorado, es una persona que debe acudir al médico para evitar consecuencias irreversibles. O sea, nosotros no estamos hechos de hierro, de metal y de tornillos. Nosotros estamos hechos de tejido blando y de tejido óseo que es friable y que puede verse o sea, puede verse
puede verse, o sea, puede tener consecuencias Claro. bien importantes sobre ellos si la persona no le da la relevancia que tiene que darle. El cuerpo todo el tiempo nos está mandando señales, constantemente te está diciendo, ok, aquí sí, aquí no. Pero ¿cómo reconocer esas señales? Bueno, él te va a mandar, te dice, te extralimitaste, no te extralimitaste. Incluso también te dice, hoy descansa, hoy no salgas, porque entrenaste toda la semana y necesitas mínimo un día de reposo a la semana como para recuperar y para que el cuerpo entienda todo lo que hizo previamente. ¿Qué factores influyen en el tema del que se produzcan lesiones? Ya nos decías a lo mejor un zapato adecuado o el uso de un zapato inadecuado. ¿Qué otros factores? Sí, la mira, alimentación, por ejemplo, puede alimentación, influir. pero también pérdida de flexibilidad, o sea, todo lo que es pérdida de flexibilidad y pérdida de músculo o de fuerza muscular. ¿Qué pasa? El ejercicio cardiovascular es muy bueno para nuestro corazón y nos previene, como dijimos antes, hipertensión, diabetes, todo eso crónico que nadie quiere tener. Pero por otra parte es altamente consumidor de músculo. O sea, una persona que corre y no complementa su trote con ejercicios de fortalecimiento muscular con pesas es una persona que probablemente se lesione muy rápidamente. Igual, el ejercicio cardiovascular produce progresivamente pérdida de la flexibilidad. Vamos progresivamente perdiendo flexibilidad en nuestros tendones y músculos. Entonces, si no complementas ese ejercicio que tú estás haciendo con una rutina de yoga o una rutina de stretching por lo menos 1 o 2 veces a la semana, vas a tener las consecuencias de la pérdida de la flexibilidad, que también es generador de lesión. Entonces fíjate que un ejercicio te trae otras cosas que no son tan buenas y que no son tan positivas. En el yoga, ¿qué tipo de lesiones son frecuentes en las personas que hacen yoga? Sí, fíjate, el tema ahí es que se haga un estiramiento muy brusco durante la clase para el que la persona no estaba preparado o para lo que su tendón no fue llevado de forma adecuada, porque debe ser progresivo. En el yoga no hay competencia, no se compite con absolutamente nadie, ni siquiera contigo, sino que tu cuerpo progresivamente va cediendo a la postura. Acuérdate que son posturas de permanencia en la que el tendón va ganando flexibilidad progresivamente. Entonces, si no se hizo de forma progresiva, pues puede sufrir un estirón bien brusco y eso puede llevar a un desgarre o una ruptura muscular y, o sea, evidentemente es una lesión que hay que atender de momento. En la próxima parte no se aparten de sus pantallas porque Eti nos va a estar dando las recomendaciones para prevenir esas lesiones, además todas sus redes sociales, para que pues puedan tener también una consulta con ella y les pueda explicar, como me lo ha explicado a mí el día de hoy tras cámara y también acá en pantalla, sobre esos tips importantes que hay que tener a la hora de practicar alguna disciplina deportiva. Ya regresamos con mucho más acá en... Continuamos con más acá en Soluciones, conversando con Eti Ociel, médico cirujano, fisiatra y especialista en medicina deportiva. Eti, justamente iniciamos el programa conversando sobre el tema del running, que es una onda, es una moda, muchos quieren incursionar en el tema del running, mucha gente que a lo mejor nos está viendo en este momento quieren desde ya participar en una carrera. ¿Cuáles esas recomendaciones que tú nos ofreces o le ofreces a esas personas que pues están en este momento pensando de esa manera, que ya salen hoy y corren y corren y corren y ya están listos? Sí, bueno, la primera la dijimos, vengan al médico, hagamos una consulta preventiva en vez de curativa, diagnostiquemos y determinemos qué tipo de pie tiene la persona, cómo están sus condiciones musculoesqueléticas, cuáles son sus planes a futuro, pongamos objetivos que sean realizables y cumplibles a corto, mediano y largo plazo entre los dos. O sea, es una negociación que hacemos en el consultorio entre el paciente y yo. Que si en el caso del running no es solo trotar, sino que debe ir acompañado con ejercicios de fortalecimiento muscular y ejercicios de flexibilidad para prevenir lesiones. Se sabe por estadística que el 50% de las personas que empiezan a correr al primer mes ya están lesionados. Entonces, un alta porcentaje de personas que se lesionan. Y también se sabe por estadística que el 70% al tercer mes tiene algún tipo de dolor o lesión y está frustrado y se retira. Entonces, en nosotros los venezolanos es un clásico porque es la persona que se compró el mejor zapato, la mejor ropa, el mejor reloj. Y se lesionó. Se lesionó, a los 3 meses se frustró y lo dejó ahí en el closet y más nunca lo usó. Y entonces después lo quiere volver a sacar un año después cuando se ve que tiene unos kilitos de más en enero y quiere entonces hacer
promesas de año nuevo. Has dado justo en el clavo. O en ya vamos diciembre a antes de- iniciar el diciembre. Estamos Sí. a pocos días Sí. de iniciar justamente diciembre, donde pues la ingesta de a lo mejor bebidas alcohólicas, también de comida, Sí. pues tienes la cenita aquí, la cenita allá, y comienzas a, pues, digamos, a recuperar esos kilos que en esa dieta que hiciste durante todo el año la perdiste en diciembre. En enero te das cuenta que tienes esos kilitos de más, el rollito por aquí, el rollito por allá. Y comienzas, por ejemplo, a subir el Ávila para bajarte esos kilitos. Es recomendable de inmediato a lo mejor someter tu cuerpo a una subida al Ávila, por ejemplo. ¿Qué es lo que debe hacer? Mira, o sea, está bien la iniciativa, ¿verdad? De querer perder peso y comenzar el año con promesas de año nuevo cumplibles. Que todos comenzamos Que así. todos, sí. Pero bueno, o sea, si quieres subir al Ávila, si la propuesta es subir al Ávila, pues entonces lo que yo te sugiero es que vayas con la suficiente apertura mental para que si a la mitad de Sabasnieves, que es lo que en general aquí en Caracas todos Claro. hacemos, si a la mitad de Sabasnieves te sientes muy cansado, tienes algún dolor o sientes que algo no está bien, aceptes tu momento y te devuelvas. Y entonces a lo mejor 2 días después vuelves a intentar y tratas de llegar un poquitico más arriba de donde llegaste en esa oportunidad y así vas progresivamente. O lo llevas por tiempo, o sea, la primera vez, digamos que el objetivo era solo subir y llegar al parquecito de arriba sin medir tiempo. Exacto. Y lo haces así 2 o 3 veces y luego la siguiente vez, entonces mides Llegaste tiempo. hasta la Virgencita. Y sacas, entonces anotas, bueno, hoy lo hice en 25 minutos y trabaja en esos 25 minutos que es tu tiempo, no es el de más nadie, y vas tratando de mejorar tu propia marca personal, ¿no? Pero siempre debe ser progresivo y con calma. Entonces, lo primero es, ven al médico, revisa, incluso hay zapatos de montaña que se prescriben específicamente. Lo segundo es, escucha tu cuerpo. Lo tercero es que si tu cuerpo te manda una señal, pues acéptala y haz algo al respecto y acude al médico. Evita mitos y consejos de dudosa procedencia, como por ejemplo, ponte tal, hazte masaje con tal, ve a la farmacia y cómprate tal. No, porque si aquí habemos médicos que nos dedicamos a eso. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes que si a tu carro se le prende una luz en el tablero, ¿qué haces tú inmediatamente? ¿Sigues rodando el carro Claro. con esa luz prendida o lo llevas al mecánico lo antes posible? Claro. Entonces, si lo haces por tu carro, ¿cómo no lo vas a hacer por Con tu tu cuerpo? cuerpo. Y si el Exacto. mecánico te dice, mira, tienes que cambiarle las bujías y los frenos, ¿tú vas a seguir andando con las bujías y los frenos malos o se lo vas a cambiar inmediatamente? Se lo Buscas de cambias. dónde sacas la plata y vas y lo cambias. Exactamente. Entonces, igualito funciona con nuestro cuerpo, ¿no? Si hay algo que en nuestro caso no vamos a cambiar bujías ni frenos, pero si hay algo que tratar, pues estamos en una era en donde la ciencia y la tecnología ha avanzado muchísimo y hay un montón de opciones de tratamiento para los diferentes tipos de deportistas y incluso recreativos, no recreativos, élites, no élites, profesionales, no profesionales, o sea, de todo un poco. El tema del dolor de rodilla que estamos hablando del Ávila, cuando vienes bajando del Ávila, que todo el mundo se queja de eso. Me duele Sí. la rodilla, me duelen los pies, me duelen los talones, me duele el pie en general. ¿Qué hacer? ¿Por qué se produce y cómo podemos evitar Bueno, la eso? indicación es bajar en zigzag, ¿ok? No bajar perfectamente así perpendicular, sino ir de ladito, dando unos pasos hacia un lado, unos pasos hacia el otro. Eso hace que recorras más distancia, pero proteges todo lo que es la articulación, sobre todo en la rodilla, el roce de la rótula contra el fémur, que ahí lo que roza es cartílago con cartílago, que eso al principio no genera mucho, pero si es repetitivo, produce una pérdida no reversible del cartílago. O sea, el cartílago es un tejido que una vez que se desgasta no vuelve a crecer, no se reemplaza, no nada, y eso produce a largo plazo una degeneración articular importante que puede terminar en una prótesis. Entonces, la idea es ir bajando muy lento, ¿ok? Esas personas que bajan corriendo, yo no lo recomiendo a menos de que seas un atleta experimentado que hace montaña, o sea, una persona que corre en montaña, pero nosotros, el común denominador, pues yo recomiendo bajar muy lento, muy con calma y haciendo los pasos en zigzag, porque además lo que te permite dar un paso, contraer el cuádriceps, frenar y volver a dar un paso, contraer el cuádriceps, frenar y entonces vas como un poco más comedido. ¿Qué pasa o en qué tiempo una mujer que usa tacones, pero que además hace algún tipo de ejercicios y tuvo una lesión, en cuánto tiempo puede volver a usar los tacones?
Bueno, depende de la lesión, ¿no? En general yo le recomiendo a mis pacientes que usan tacones que cuando van a retomar usen tacones tipo cuña, que son los corridos, ¿verdad? Completos. Que no tienen una puya, sino que son bastante más manejables. O sea, por ejemplo, una ejecutiva que debe ir vestida de un poco más elegante a su trabajo, yo le recomiendo que use su tacón tipo cuña y, bueno, que tenga, o sea, 4 deditos de tacón, es lo recomendable. Eti, tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos recibir todas esas recomendaciones? Aquellos que, bueno, no pudieron vernos el día de hoy, recuerden que pueden volverlo a ver a través de nuestro canal en YouTube y también en nuestras páginas en www.globovision.com, allí en programas, soluciones, allí lo van a encontrar. Pero aquellos que no van a tener el chance a lo mejor de ver la página web o el YouTube, ¿dónde te buscamos? Bueno, mis redes sociales son las mismas todas, en Instagram, Twitter y Facebook. Es @eti, se escribe ETHY, Ociel, OZIEL, mi nombre y mi apellido. Y mi consultorio, 0212-730-4858. Ahí tienen, no pueden decir que no les dimos todas las recomendaciones y no les dimos todos los datos para que pudieran contactar a Eti y poder tener esas recomendaciones y evitar esas lesiones. Recuerden también que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @solucionesgb, también a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb, y en Instagram me consiguen como irlemolina, @irlemolina con H. Allí también les estaremos dando todos los tips e información que ustedes necesiten. A lo mejor si algún entrevistado pues que querían a lo mejor su dato, si nos escriben a través de nuestras redes sociales, nosotros con mucho gusto, todo el equipo de producción está presto para servirles y por supuesto ofrecerles esos datos que ustedes necesitan. Yo me despido, hasta mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros televidentes, que siempre son fieles con nosotros y están allí todos los días a las 8:30 en punto, muy pendiente de todos nuestros temas. Muchas gracias a ti, Eti, por habernos acompañado el día de hoy. Hasta mañana. Chao, chao. A continuación, Mujeres en Todo, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 3433. El éxito no tiene edad, de Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Presentan